Estimado Peter, listo. Listo, bueno, ahora sí, comenzamos nuevamente. Buenas tardes, estimado Master Peter Uvidia. Le agradezco de verdad por aceptar esta invitación para concederme esta entrevista. Su tiempo para mí, la verdad, es muy valioso y muy productivo. Así que, como le comentaba, en primera instancia, vamos a analizar el tema de la ética dentro de la comunicación y en base a su experiencia, quiero preguntarle, ¿qué considera que es importante dentro del ámbito de la ética para ser aplicada en la comunicación, al menos en estos tiempos, tomando en cuenta el contexto en el que casi estamos, casi, por así decirlo, finalizando el tema de la pandemia? Adelante y muchas gracias de verdad. Gracias, Carlos, por la invitación a esta pequeña entrevista. Bueno, yo creo que lo fundamental, Carlos, para hablar de ética en la comunicación es de que debemos dar prioridad en nuestras actitudes comunicacionales a los valores humanos. Es decir, tenemos que pensar que la comunicación se la hizo, se la construyó para poder llegar a la ciudadanía, a la sociedad, pero de una forma humanística, es decir, primero viéndoles como seres humanos realmente, porque lo que nosotros podemos evidenciar hoy es de que los seres humanos nos hemos convertido en una tarjeta de crédito, nosotros nos hemos convertido en un banco, en un producto de servicio, de compra y venta, ¿sí o no? Tratando a nosotros incluso de inculcarnos valores muy, digamos, materialistas, capitalistas, dejando lo humano a un lado. Por eso me parece a mí que es fundamental de que cuando nosotros hablemos de comunicación ética, nosotros deberíamos dar voz a esos sentimientos humanistas, transparentes, digámoslo así, amables con la sociedad, con el entorno en el que nos desenvolvemos. Es decir, la comunicación ética debería ser eminentemente humana. Por ahí deberíamos comenzar. Claro que sí, estimado Peter. Lo que usted comenta es interesante, ¿no? El tema de ser humanos, de aplicar esas emociones con los demás y en este caso tener un sentido también de sensibilidad, de saber cómo nosotros nos desarrollamos como profesionales, tomando en cuenta que somos personas también. Y ahora mi pregunta va a lo siguiente. ¿Usted tiene una amplia, al menos desde mi punto de vista, una amplia experiencia en temas de comunicación, temas de periodismo, temas de comunicación institucional? Voy a centrarme en este momento en el tema del periodismo con lo que usted me acaba de mencionar. Tomando en cuenta al expresidente Rafael Correa, cuando él implementó, bueno, más que implementar, puso en marcha el hecho de que se ponga más en práctica el tema de la ley orgánica de comunicación. ¿Cómo usted percibe o cuál es su punto de vista sobre la ley orgánica de comunicación? ¿Considera en primera instancia que fue ética o de pronto para muchas personas la denominaron como una ley mordaza que implicaba que varias personas, en especialmente profesionales de la comunicación, no tengan ese derecho a la libre expresión? ¿O qué me puede decir sobre este tema? Bueno, antes de que se implemente la ley de comunicación aquí en el Ecuador, los dueños, ni siquiera los periodistas, sino los dueños de los medios de comunicación se consideraban o autoconsideraban el cuarto poder del Estado, ¿no? Y en eso hay que ser reales, es decir, los medios de comunicación en sus noticieros de las mañanas decían qué hay que hacer, qué hay que pensar, con la publicidad que nos bombardeaban, nos decían que hay que comprar, nos decían simplemente dónde hay que ir a endeudarse para comprar, es decir, eran dueños de la verdad, así de sencillo. Y ellos también tenían la gran potestad de meter a la cárcel al que se les oponga a ellos, tenían la potestad de enterrar políticamente a quien no esté de acuerdo con esos grupos económicos, y es por eso de que cuando aparece la idea de implementar una ley de comunicación, Rafael Correa fue el principal enemigo de los grandes medios de comunicación, no de los pequeños, ojo. En eso hay que diferenciar y no meterles en el mismo saco a todos los colegas periodistas, porque no es así. Ni los medios grandes con los pequeños se compara, ni tampoco todos los periodistas son la misma vaina. No, señor. Hay gente que vale la pena, que ha tenido formación profesional y a lo que vamos, ha tenido ética en el momento, no solamente de actuar,
comunicacionalmente, sino pensando ese concepto que a mí en la central me metieron los 4 años, pero día y noche, de que nosotros estamos trabajando en la comunicación para la gente, para el bienestar de la gente. Entonces, cuando se da la ley de comunicación, viene el tema de que hay que regular, hay que controlar el comportamiento de los medios de comunicación y sus periodistas. Entonces, obviamente, como nosotros estábamos acostumbrados a que los periodistas digan con total libertad lo que ellos pensaban como una gran verdad o como una sola verdad, entonces les cayó bastante mal, ¿no? Como un balde de agua fría y no les pareció, a tal punto que confundieron el libertinaje con la libre expresión. Por lo tanto, la ley de comunicación para mi concepto siempre fue bienvenida para quienes sabemos el verdadero concepto de la comunicación, el verdadero concepto del hacer un buen periodismo y el verdadero concepto de que yo trabajo en un medio de comunicación, no para el dueño del medio, sino para la comunidad. Por lo tanto, la ley de comunicación, bienvenida sea, siempre y cuando haya esa responsabilidad ulterior, al cual ahora, supuestamente, quieren eliminarle. ¿Para qué? Para volver a hacer lo que antes hacía. Claro que sí, estimado Peter, y sobre todo tomando como referencias algunos casos que también me encantaría debatirlos en este momento con usted. Hace tiempo, cuando el expresidente Rafael Correa se encontraba como el primer mandatario, en una entrevista con el periodista del programa Hora 25, Andrés Carrión, se había armado un pequeño conflicto, ¿no? Él siempre prima, el señor Andrés Carrión, que un periodista tiene que ser ético, tiene que contrastar la información, y lo que se vio durante esa entrevista, no sé si la recuerda, cuando el expresidente Rafael Correa le dijo que él había retuiteado algunas publicaciones en Twitter y él un poco se exaltó, y luego el expresidente también le trajo papeles y le mostró pruebas de lo que él había dicho cuando él luego había negado y luego había pedido perdón. Otro tema también con este señor periodista es el debate que se organizó en este caso para hablar sobre cuáles eran las mejores propuestas, y del candidato, el señor economista Andrés Arauz, o el señor Guillermo Lasso, y también se había exaltado contra este señor. En este momento estoy recordando el nombre y el apellido. No me acuerdo bien el nombre y el apellido en este momento. Cuando el señor periodista Jorge Ortiz igual había emitido un comentario que a él le pareció mal, y luego el señor Andrés Carrión optó por una actitud un poco déspota, por así decirlo. Y para finalizar también el tema, como usted lo menciona, la ley orgánica de comunicación puede evitar otro tipo de casos, como pasó en TC Televisión con el señor Luis Eduardo Vivanco y el señor Anderson Buscán, de decirle en televisión abierta cabrón al presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. ¿Cómo ve cada uno de estos casos en tema de ética usted, Peter Ovidio? Obviamente yo quiero insistir de que la ley de comunicación nos llama a eso, ¿no? A ser éticos en el periodismo, así de sencillo. Quienes no estamos formados y preparados para ser periodistas, obviamente vamos a renegar, vamos a estar en contra, y no, lo que vamos a hacer más bien es una actitud no periodística, sino politiquera, ni siquiera política, cuidado, sino politiquera. Porque, Carlos, para las veces que hemos conversado aquí contigo, yo insistiré siempre que yo soy periodista, mi formación es periodista, pero también soy activista político, también soy docente, ¿no? Y para cada una de ellas yo tengo una formación, y obviamente tengo mi código de ética personal para cada una de esas plazas. Por lo tanto, digo yo de que para el tema periodístico hay que estar claros primero de que en una entrevista como esas que tú mencionas, yo soy el entrevistador, yo tengo que llevar la batuta, pero con inteligencia, no con imposición. ¿Por qué? Porque yo soy el periodista y yo soy el que debo llevar el buen ambiente de la entrevista. Si es que yo soy el primero en exaltarme, pierdo. Así de sencillo. Que es algo parecido en la política. En la política no podemos nosotros insultar y ponernos al nivel del otro. Nosotros tenemos que aprender a escuchar. Un político que aprende a escuchar se convierte en un buen político, porque a la final tampoco somos dueños de la verdad, ¿sí? Entonces, en ese plano,
Yo considero de que esas actitudes de estos señores que dicen ser periodistas, que a la final han sido bastante criticados, no solamente por los colegas de los medios de comunicación, sino por la ciudadanía en general, que no les pareció, realmente no les pareció ese tema de actitudes, donde se refleja claramente, Carlos, una cosa, de que ellos pertenecen a unos medios de comunicación que están siendo financiados, si no es por propiedad en sí de los grandes grupos de poder económico del Ecuador, están siendo financiados a través de los gobiernos a estos medios para sobrevivir con los recursos de la publicidad. Y se venden, digamos así, por ese plato de lentejas. Entonces me parece a mí de que no es dable, es extremadamente criticable estas actitudes que han tenido estos señores que dicen ser periodistas, que se van en contra de la honra de la persona, y ahí es donde entra la ley de comunicación. Es decir, por esas mismas razones es que se construyó y se elaboró la ley de comunicación para controlar, para regular ese tipo de actitudes. Lo que aquí querían hacer ver es de que al hacer eso se estaba coartando la libertad de expresión, que no es así. Y había casos extremadamente graves, ¿no? Como antes de la ley de comunicación, Carlos, para que tú conozcas, había periodistas incluso en la provincia de Imbabura, incluso a nivel nacional, incluso a nivel internacional, que desprestigiaban a ciertas autoridades, al presidente de la República, a los prefectos, a los alcaldes, a los concejales, es decir, a todos a los que ellos se les venía en gana, les desprestigiaban y les, incluso en algunos casos, periodicazos de primera plana, donde les ponían como verdaderos delincuentes. Luego de seguir los procesos, se evidenciaba de que esa autoridad no había tenido nada que ver en ese caso. Ya era muy tarde porque a la final la gente ya le veía y le señalaba con el dedo como un delincuente. Ya era imposible borrar esa imagen negativa. Y eso, responsabilidad de los medios. Entonces ahí viene el tema de la ley cuando se dice de que hay que recuperar el verdadero valor periodístico de quienes lo ejercen esta profesión. Y entonces me parece a mí de que esas actitudes que han tenido estos señores rompen con la ética periodística, rompen con los principios básicos de la comunicación, que es no fomentar el odio, no incentivar a la violencia, sino impulsar a generar, a construir una sociedad mucho más armónica, mucho más vivible, sustentable en un ambiente totalmente de compañerismo para el bienestar de todos. Es la mejor forma de ser felices cuando todos estamos bien, pero cuando hay odio de por medio, vivimos en una sociedad, en un país como el que estamos viviendo en estos momentos. Lo que usted comenta, Peter, sí es fundamental, más que todo contar con una ley orgánica de comunicación que actualmente se piensa eliminar, porque de esta manera, en base a lo que usted menciona, se evita este tipo de conflictos, este tipo de, por así decirlo, aspectos negativos dentro del accionar del comunicador y sobre todo, citando varios ejemplos durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, quisiera también analizar cuál es su punto de vista en torno a la ética. En una entrevista con Fernando del Rincón en CNN en español, el expresidente había mencionado que cuando el poder mediático critica al poder político es libertad de expresión, pero cuando el poder político critica al poder mediático es agresión. ¿Cuál es su punto de vista sobre esto? Efectivamente, ¿no? Cuando nos conviene, respetamos la ley. Cuando no nos conviene, nos importa, con todo el respeto, un pepino, todo lo que está establecido. Y es así, ¿no? El Rincón es uno de esos periodistas internacionales de fama internacional porque responde a fuertes intereses de grupos financistas a nivel del mundo, como es CNN. ¿Ya? Entonces, están enfocados a un sistema de defensa capitalista neoliberal, pero extremo, extremo, extremo. Entonces, cuando ellos, como Rincón, pisoteaba la personalidad de Rafael Correa, diciendo que era un dictador, ¿no? Parecido a Chávez y tanta cosa, estaba muy bien, estaba muy bien. Y la gente le aplaudía, los opositores a Correa. Pero cuando Correa les dice, a ver, un ratito. Aquí en el Ecuador, venir a decir lo que les da la gana es imposible. Aquí hay una ley de comunicación. Usted, para decirme a mí que yo soy un ladrón, usted primero tiene que comprobarlo. Y si usted no me comprueba, quien se va a ir a la cárcel es usted por injurias. Por lo tanto, ahí, ¿qué dice el periodista? Apúchica, o sea que yo no le puedo decir nada. No es que no me puede decir nada. Usted puede decirme lo que usted piense, pero con argumentos.
con argumentos. Entonces ahí se da la vuelta a la tortilla y no les gusta. Entonces, obviamente, ¿no? La ley de comunicación aquí en el Ecuador nunca será bienvenida, pero para ese tipo de periodistas, para ese tipo de propietarios de medios. En cambio, hay el otro lado, yo he conversado y he trabajado con colegas periodistas aquí mismo en la provincia de Imbabura, que están totalmente de acuerdo de que esa ley tiene que seguir existiendo, porque caso contrario, Carlos, caso contrario, muchos de los compañeros periodistas, con todo el respeto que tienen, incluso títulos obtenidos, hasta maestrías obtenidas, no pueden hasta ahora ser respetuosos de la ley de comunicación y peor, ser éticos en su ejercicio profesional. Yo les escucho incluso en medios de comunicación agarrados de micrófonos en radio que hablan pestes, Carlos, hablan pestes y tienen título. Es decir, el título en sí no le hace a la persona. Y eso hay que insistirlo en todos los ámbitos. El título no le hace a la persona, sino es cómo uno se forma y cómo uno actúa. Cuando uno actúa siempre pensando en los demás, por el bienestar de los demás, antes que el mío, Carlos, tengan por seguro que siempre nos va a ir bien. Pero cuando estamos pensando, primero yo, primero mis intereses, el resto que se hunda, va a pasar lo que está pasando ahorita. Claro que sí, en estos tiempos existen diferentes acontecimientos en torno a la comunicación que sin dudas apenan a muchos de nosotros, en este caso como estudiantes, ver que se expresen de esa manera, ¿no? Y es algo que recalco lo que hice hace un momento, el ver su punto de vista sobre una ley orgánica de comunicación que sin dudas para muchas personas que quizás no la sabían interpretar bien significaba una ley mordaza o una manera de coartar a la libertad de expresión. Pero dadas las circunstancias y como se ven ya ciertas actitudes de autorregulación en medios de comunicación y se ven estos casos como el que les cito de La Posta cuando estuvo en TC Televisión que no duraron ni un mes, entonces pienso que son cuestiones que se deberían implementar para evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Que la comunicación siempre está para objetivos que son fundamentales, informar, educar, entretener, formar opinión, pero cuando se traspasa eso, se sobrepasa los límites y vemos casos así, pienso que sí debe existir una manera de regular todo este tipo de actos. En otro sentido, también quería preguntarle, Peter, usted ¿qué considera o qué actitudes son las que pueden evidenciar el proceder ético de un comunicador en torno al periodismo? ¿Cómo se puede visualizar eso, evidenciar? Cuando se evidencia claramente que se rompen los valores éticos cuando respondemos más a los intereses del medio antes que a los intereses de la ciudadanía. Ahí podemos ver claramente lo que usted ha manifestado, ¿no? Es increíble, ojo, es increíble ver cómo en esta semana mismo se ha dado el caso del Pandora Papers, ¿no? Un caso mundial donde, ojo, los medios de comunicación nacional ni la olían. Y si la olían, no hicieron absolutamente nada. Absolutamente nada. Ahí el periodismo de investigación, ausentes, naranjas verdes. Entonces tuvimos que esperar de que a nivel internacional 600 periodistas se pongan a trabajar en este caso y sale salpicado el principal del Ecuador, que es nuestro presidente Guillermo Lasso. Lamentablemente para el Ecuador, porque luego del tema de las cárceles, que estábamos en las primeras páginas de Crónica Roja del mundo, ¿no? Del mundo, aparecemos con que el presidente de la República también está embarrado en los temas de paraísos fiscales, que es una vergüenza para el Ecuador. Ahí es cuando usted revisa las redes sociales, revisa los periódicos, de ejemplo, El Comercio, y yo digo clarito, El Comercio, podemos nosotros ver que cuando la portada para cualquier estudiante de comunicación social que haya estado estudiando el tema de redacción periodística, va a saber que con una noticia de esa magnitud, en un periódico al otro día, la portada es, pero media página para hablar exclusivamente sobre este tema. ¿Por qué? Porque es el presidente de la República. Es el primer mandatario del Ecuador, por Dios. Si no es el vecino de la tienda de la esquina, para no darle importancia. Es el presidente de la República. Por lo tanto, en el periódico debía haber estado en portada. Pero si usted le revisa en el diario El Comercio, ejemplo,
Le ponen como un artículo pequeñito en la parte inferior de la portada, de la primera página, pero en la parte de arriba de la portada le ponen otra noticia, pero que no tiene absolutamente nada que ver y no es nada importante. ¿Para qué? Para desviar el tema. Ahí se evidencia claramente, Carlos, de que existe otro tipo de intereses y se está rompiendo a la ética periodística, a la formación profesional de los periodistas con ese tipo de actitudes. ¿Cómo es posible de que con este caso comience Carlos Vera, Jorge Ortiz, que usted mencionaba, a defender más bien el tema de la actitud del señor presidente, de que él a la final como que justifican, ojo, como que justifican de que ya ha arreglado el tema de los paraísos fiscales? Antes sí había eso, ahora ya no, como que eso es justificable, por Dios. O sea, caemos en lo más bajo, en lo más paupérrimo del periodismo, tratando de defender lo indefendible. Ahí se evidencia de que este tipo de pseudo periodistas para mí no tienen ningún pizca, mínima formación de ética periodística. Y en este caso, Peter Ovidia, ¿cuáles serían las pautas o las sugerencias que usted recomendaría para aplicar la ética dentro del periodismo? Bueno, yo creo que la ley de comunicación debería ser aplicada a rajatabla en todos los niveles. Y no esperemos que llegue un gobierno para que lo haga o lo cambie, no. Eso debería ser un mandato ciudadano, como un derecho. Y ahí yo apoyo 100% el tema de que en el tema de comunicación tiene que ser un derecho de los ecuatorianos, no como un servicio, sino un derecho. ¿Por qué? Porque eso se debería aplicarle para toda la vida. No importa, ojo, no importa el gobierno de turno que venga. Si viene un de izquierda, de derecha, de centro, de arriba o de abajo, no importa. El tema es de que con cualquier tipo de gobierno, la ley de comunicación debería implementarse a rajatabla. ¿Qué significa eso? Que los periodistas, los medios de comunicación tienen que enfocarse exclusivamente a favorecer el bienestar de la comunidad, a contribuir con su información, con su investigación, con sus conocimientos en la construcción de una sociedad feliz, alegre, dinámica, tranquila, que viva en paz. Ese debe ser el enfoque. Y para eso, Carlos, lo primero que tienen que hacer los medios de comunicación es con ese principio básico que nos forman en comunicación social. ¿Cuál es? Hablar con la verdad. Duela a quien le duela. Le perjudique a quien le perjudique. Si hablamos nosotros con la verdad, hablamos con ese principio grande que se llama honestidad, ténganlo por seguro que vamos a tener unos medios de comunicación respetados por todos. Ahora nuestros medios de comunicación están en el suelo, están en el piso. La gente no cree, se ríe de los periodistas, lamentablemente, se ríe de lo que dicen los periodistas. Entonces yo creo que lo que se tiene que hablar es con la verdad, sin importar a quién afecte ni favorezca. Hablando con la verdad, yo creo que vamos a tener medios que van a ser respetados y una sociedad mucho, mucho más avanzada, más desarrollada intelectualmente. Es una triste realidad lo que estamos pasando, como lo menciona Peter. Diferentes profesionales en el ámbito de la comunicación sin duda se están echando a perder esta bella profesión y sobre todo creo que hay cosas que las futuras generaciones deben seguir mejorando, ¿no? Ahora, pasando al tema de comunicación institucional, ¿cuáles son los conceptos básicos para manejar la comunicación institucional para usted, Peter? Bueno, yo diría algo muy similar, ¿no? El tema de la verdad, el tema de la honestidad y el tema de pensar en los demás, eso va en todos los campos, eso entra en todos los campos y mucho más en una comunicación institucional. Nosotros hablamos de comunicación institucional, sea públicas o privadas, de una empresa o una institución, ¿sí? De un club, ejemplo, de una asociación. Todos deberíamos aplicar lo mismo, es decir, hablar a nuestra gente con la verdad, con total honestidad. No podemos mentirle. ¿Cómo podemos nosotros salir a los medios, a las redes sociales, diciendo que nosotros hemos inaugurado un proyecto inmenso de hidroeléctrico, ejemplo, o de electricidad, ¿no?
Cuando nos damos cuenta, no está ni siquiera el proyecto elaborado. ¿Qué estamos haciendo? Estamos mintiendo. Estamos mintiendo. ¿Cómo podemos nosotros hablar de que vamos a dar en la asociación del mercado, vamos a ayudar a dar los créditos al 1%, ya 30 años plazo? ¿Sí? Cuando no hay todavía una reglamentación que eso lo permita. Entonces, estamos mintiendo, estamos faltando al respeto a la gente. Por ende, en la comunicación institucional no estamos aplicando la ética para informar. No importa, Carlos, no importa. La ética de comunicación no es para periodistas exclusivamente, ojo, es para todos los ciudadanos y por ello yo insisto en que tiene que la comunicación convertirse en un derecho público, porque eso nos interesa absolutamente a todos en todas las instancias, sea comunicación institucional, empresarial, sea periodismo, sea lo que sea, tienen que hablarlo con la verdad, con ética, con ética. Las chicas, yo tengo unas chicas bien chéveres, recién graduadas de comunicación social, que les están dando oportunidad a ejercer sus primeros pasos profesionales, digámoslo así, en asociaciones, Carlos, en asociaciones. Y cuando ellos me dicen, Peter, ayúdeme, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué digo? La verdad, habla la verdad. Es decir, le pregunto yo, ¿qué está haciendo la asociación en la cual estuvo, que es de una asociación agrícola, ejemplo, ¿no? Están produciendo frijol y todo eso. Explícale a la gente y véndele a la gente la calidad del frijol que ustedes están produciendo. Digo, a ver, Estefanía, ¿qué característica tiene el frijol de tu asociación? Que no utiliza químicos. Exacto. Eso tienes que promocionar. ¿Por qué? Porque eso va a vender. Pero no vas a decirme tú de que le van a vender baratísimo la caja de frijol, van a dar ejemplo, no tengo conocimiento yo, pero por ejemplo, van a venderle a $10, cuando en la realidad van a venderles a 20. Eso no puedes hacer. No es que no pienses que el que está al frente es una tarjeta de crédito, insisto yo en eso, que es un banco en el cual hay que sacarle plata. No, hay que pensar de que el frijol que tú le vas a vender le va a favorecer primero en el bolsillo, pero también en su salud. Va a ser un frijol de calidad. Y eso es lo que tienes que vender, con la verdad. No puedes mentirle a la gente. No rompas la ética. A ti te formaron para ser ético. Eso es lo que tienes que aplicarlo en todas las plazas, en cualquier momento. Todo lo que menciona, estimado Peter, va en torno a la comunicación institucional de organizaciones, entidades públicas y privadas, como digamos así pueden ser municipios, gobernaciones o hasta la misma Secretaría General de Comunicación del Estado. En este caso, por citarle un ejemplo, durante los problemas que existieron aquí en la ciudad de Otavalo con respecto al tema de los comerciantes informales, creo que usted más que nadie debió haber sido testigo cómo manejó este tema de comunicación institucional la entidad del municipio de Otavalo, lo que sacaban en sus redes sociales y cómo, por así decirlo, existe una contraparte en otros medios de comunicación. ¿Qué le dice a usted esto o cuál es su punto de vista sobre esto? Obviamente, a ver, vamos separándolo allí. El tema de la comunicación institucional, como yo mencioné, ¿responde a intereses de la institución? Sí, de los dos lados, pues, ¿no? Y ahí viene el tema de que yo siempre he dicho de que en este nuevo siglo XXI, en el siglo XXI en el cual estamos inmersos ahora, ustedes tienen la posibilidad de verificar lo que las instituciones están mencionando. Las redes sociales están allí, en el teléfono de ustedes todos los días, las 24 horas, ¿sí? Y ustedes pueden verificar eso. Entonces, ¿qué pasa con la comunicación municipal? La comunicación municipal lo que hace es poner al frente, y yo lo leí así, poner al frente la ordenanza municipal, que establece que no es posible que los vendedores estén ubicándose en puestos públicos de uso ciudadano, porque eso no está destinado sin los permisos debidos. Efectivo, sí. Ahí tiene o no tiene razón el municipio. Claro que tiene razón. Obviamente que tiene razón. Y del otro lado, obviamente, vienen los vendedores y dicen, por favor, están violentando a nuestros derechos al trabajo. Un derecho fundamental de vida, que es el trabajo. Cierto es. No lo dudamos ahí. Entonces, la gente, ¿qué tiene que discernir? Quiere la gente, pero esto, obviamente, para que la gente mire los dos lados.
¿no? Los dos lados, porque la Asociación de Vendedores Informales o la organización defienden su trabajo en las calles. El municipio, con total pena, no solamente el de Otavalo, todos los municipios del país vemos nosotros que unos más que otros utilizan incluso hasta la violencia para limpiar las calles de vendedores, obviamente respaldándose en sus ordenanzas municipales que se prohíbe la venta en los espacios públicos no autorizados. Entonces, ahí viene el tema de la reflexión del ciudadano, del ciudadano. Y tiene mucho que ver en esto, Carlos, el ciudadano, más que las dos instituciones involucradas. ¿Por qué? Porque si el ciudadano sabe, ojo, el ciudadano sabe que los vendedores no deben vender en la vereda, porque la vereda no se hizo para vender productos. La vereda se hizo ¿para qué? Para que el ciudadano tenga mayor comodidad, mayor seguridad. Y si el ciudadano mira que un vendedor está parado en plena vereda, lo elemental nuestro es no comprarle al vendedor que está allí, pues, sino acudir al sitio donde debería estar ese vendedor. El problema está acá de que nosotros, en vez de ir al mercado 24 de mayo a comprar lo que sí existe ahí y de buena calidad, le compramos a la señora del frente que está parada en la vereda y no le compramos al vendedor que está adentro pagando incluso hasta un impuesto. ¿Ya? El vendedor de afuera no paga nada. Entonces, hay una falta de responsabilidad de parte del ciudadano también. Del ciudadano también que ayude a hacer respetar ese derecho. Entonces, si es que los vendedores informales estuvieran seguros de que el ciudadano no les va a comprar en la vereda o en la calle, ténganlo por seguro, Carlos, que los vendedores les exigirían a las autoridades de que les den un espacio para ellos ir y vender en ese espacio, pero asegurándonos de que el ciudadano va a ir educadamente a comprar allá. El problema es que el ciudadano aquí, en el Ecuador, no es muy educado y culto en ese aspecto. Nosotros vemos lo más fácil, incluso saltándonos normas de higiene, normas de higiene. En los mercados, para poner un ejemplo final en este caso, hay un camal municipal, que no todos los cantones del Ecuador lo tienen, Carlos. Otavalo tiene un muy buen camal, que garantiza el expendio de carnes para la salud de los otavaleños, y no solo de los otavaleños, de los imbabureños y Cayambe y Tabacundo, que vienen a comprar la carne acá en Otavalo. Pero ¿qué hacemos muchos de nosotros? Por la comodidad, por los tiempos, por los tiempos. Cogemos y le compramos a un vecino que ha matado un chancho y ahí le compramos. No sabemos si esa carne estaba bien tratada, el animal estaba sano, no sabemos. El caso es que cometemos esos errores y obviamente la gente que está esperando en los mercados que le vayan a comprar lo que ellos invirtieron, incluso pagando una tasa, no lo compran. Entonces, ahí viene el problema. Yo creo que la comunicación institucional cumple con su función de lado y lado. Yo creería que de lado y lado. Los dos tienen la razón, los dos. Pero ahí viene el ciudadano que lee, que se informa, a quién tienen que dar la razón. Dejando de lado, Carlos, los tintes políticos, porque en el municipio la gente dice yo no le quiero al alcalde. Por eso, mal hecho lo que han hecho los vendedores y se van en contra del municipio por el alcalde, no por el hecho mismo de los vendedores en la calle. Y al otro lado diferente. Quien está liderando los vendedores informales es un dirigente que quiere ser concejal o quiere ser alcalde. Por eso, y no le quiero a ese, el municipio tiene la razón. A ver, entonces eso también dejemos de lado ese tipo de intereses que no vienen al caso y más bien vamos a tratar de formarnos, ¿sí o no? Comunicacionalmente, por dónde deberíamos aportar con nuestro criterio a la comunicación institucional. Y en este caso, Peter, con todo lo que me menciona, ¿cuáles cree que serían las pautas o la manera más equilibrada dentro de una entidad que maneja la comunicación institucional para que no, por así decirlo, irrumpa con la ética dentro de sus funciones? Yo creo que el educar, el orientar, no deberíamos olvidarnos en una comunicación institucional. Muchas veces en las instituciones, en las empresas, se olvidan o creen, o ellos están convencidos que los reglamentos, las ordenanzas, todo el mundo lo conoce. Falso, falso, de falsedad absoluta. Los interesados adentro conocen. Afuera el ciudadano
común y corriente totalmente desconoce. Por eso, una política para no romper con la ética institucional es informar, educar y orientar. Eso tiene que darse siempre, no olvidarnos de aquello. Lo otro, de que esa actitud, ojo, esa actitud de que yo voy a informar, yo voy a comunicar algo de mi empresa, tengo que hacerlo de la manera correcta, ¿no? Sin romper normas éticas y pensando siempre en el otro lado. Porque no puede ser, ojo, de que por informar nosotros vayamos a mentir. Por hacerlo rápido, nosotros vayamos a tocar cuestiones sensibles de públicos que están al otro lado, en la misma gente. Porque a veces, por esos apuros y tanta cosa, nosotros de la comunicación institucional utilizamos términos que no deberíamos utilizarlo, porque para mí están chéveres, pero para mucha gente del frente que me va a escuchar, capaz que le va a topar algo de su identidad, ejemplo. Y caemos en racismo. En una ciudad como Otavalo, ejemplo, hay que tener muchísimo cuidado. Y obviamente yo creo que allí el tema de ético en una ciudad como Otavalo, incluso como Cotacachi, donde yo estoy, yo vivo y soy de Cotacachi, siempre, Carlos, deberíamos utilizar esa comunicación intercultural. Es decir, debemos hablar en español, debemos hablar en quichua y obviamente acá en Cotacachi ya tenemos cerca de 2000 paisanos cotacacheños gringos, ¿sí o no? Ya con cédula de identidad ecuatoriana, gringos, que hay que hablarles también en inglés, porque ellos también ya están pagando tasas, pagando impuestos y están ya conviviendo con nosotros. Por lo tanto, deberíamos también hablarles por cuestiones éticas, porque si queremos nosotros que la gente responda favorablemente, hay que informarles, educarles y orientarles de la manera correcta. Totalmente de acuerdo con lo que menciona Peter. Justamente en una clase también había lanzado la pregunta que cuáles consideran que son, por así decirlo, las características esenciales de un director de comunicación, y lo que yo mencioné en ese caso es que seamos interculturales y aprendamos, si es posible, más de 2 idiomas, 3, 4, 5, 6, los idiomas que sean necesarios, porque un comunicador, creo que desde estos tiempos ya debe también ser más inclusivo en ese sentido, no solamente limitarse a hablar un solo idioma, porque estaría excluyendo a otras personas que también saben otro idioma, se manejan de esa manera, y más aún aprender el idioma quichua, que es el originario de aquí de Ecuador, y que debería seguirse por así fomentando y explotando un poco más para que pueda existir más esos vínculos comunicacionales con más personas, como usted lo acaba de mencionar, Peter. Una arista más ahí, un elemento que me parece importante en la comunicación institucional que no debemos cometer, son errores que no debemos cometer, pero pasa igual que en la política, ¿no? Pasa igual que en el periodismo, en la comunicación institucional también. Es decir, le contratan al joven director o directora de comunicación y lo primero que hace para un poco asegurar, garantizar su puesto es hablar bien del jefe, demasiado bien del jefe, llegando a caer eso al frente muy mal. Es decir, no cometamos el error de que si yo estoy en un municipio, le pongo al alcalde hasta en la sopa. Eso es un error. No deberíamos hacerlo. Hablemos siempre como institución, no como personas. El alcalde sin el consejo municipal no funciona. El consejo municipal y el alcalde, sin los equipos de directores, de funcionarios, de trabajadores, del equipo de cuadrillas, ese municipio no funciona para nada. Por lo tanto, es la institución a la que tenemos que hablar. Igual en las empresas privadas de la misma manera. Pero ahí yo puedo dar fe de ello. En la empresa privada, pocos son los que exigen que nombren al gerente. Pocos. De ahí lo que les interesa es la marca. Y es lo que se debe pensar un director comunicacional de una institución o empresa. Tiene que fomentar el prestigio de la marca, no de la persona. Cuidado, eso me parece muy fundamental. Claro que sí, Peter, es importante también ese tema. Y sobre todo, no sé cómo usted vea también esta situación. Pienso, o al menos se puede poner como una propuesta, el hecho de que también un director de comunicación, un jefe de comunicación en torno a la ética, también puede involucrar a la ciudadanía, como es en este caso, a partir de la jefatura de comunicación del municipio de Otavalo, se está implementando
la creación de un espacio, de una cabina de radio online en la Casa de la Juventud y de esa manera escuchar las propuestas de varios otavaleños y otavaleñas para que participen de este espacio. No sé cómo usted ve, en base a su punto de vista, a su criterio, esta acción. Sí, Carlos, la experiencia me ha dado modestamente un poco de iniciativas creadas, ¿no? Recordará usted que yo impulsé en el municipio de Otavalo el Otavalo Informa desde el 2001 hasta el 2006 que me tocó salir para inmiscuirme en la política acá en Cotacachi, pero fueron iniciativas propias que se generaron, obviamente con muy buenos resultados. Hasta ahora el nombre del Otavalo Informa vive, ¿no? Y eso significa de que nació bien y vivirá bien a la final. El tema de hacerlo intercultural, nosotros fuimos los pioneros, ¿no? A la final en esa parte nadie lo hacía español, quichua y peor, meterle el inglés. Yo ya le metí el inglés en esa época mismo. Y obviamente no era una información, a eso voy, ¿no? No era una información institucional. El Otavalo Informa que yo lo fomenté fue más bien ciudadano, es decir, lo que usted dice, Carlos, involucrarle como protagonista, no al alcalde, ojo, no al alcalde ni a los concejales, sino al ciudadano, es decir, que el ciudadano se empodere de lo que su municipio, al cual ellos eligieron, digan en esos espacios comunicacionales, ellos digan lo que se está haciendo y por eso generaban espacios, y eso me parece muy, muy importante aprovechar ese espacio de comunicación que hay en la Casa de la Juventud que estaba abandonado, que no tenía uso, ojalá ya funcione bien, para que el ciudadano, ¿no? El ciudadano sea el que se empodere de su proceso. Ojo, a eso me voy yo. El tema de la cuestión de comunicación institucional es lograr, ojo, lograr que el ciudadano se empodere del proceso de su empresa o de su institución. Me hago entender. Más o menos en un municipio, obviamente, que el ciudadano se empodere de lo que está haciendo el alcalde, que el alcalde no tenga que decir nada. Quien le está diciendo es la gente, ¿sí? Es la misma gente. Y la gente, obvio, no va a mentir la gente. La gente no es tan honesta que va a decir las verdades, obviamente. Y ahí también tiene que venir el mensaje de conciencia. Nadie somos perfectos, pero a la final hay una iniciativa que damos el paso y ayudamos y la gente rescata eso. En las empresas también hay brigadas, Carlos, que defienden y fomentan algunas empresas privadas. Nosotros no sabemos ni esas empresas quiénes serán los dueños, ¿no? Ni siquiera sabemos, pero los mismos ciudadanos son los que dicen, compre ese producto ahí, qué buenazo que es excelente, buenas, y punto. Es decir, les involucran en los procesos a la ciudadanía. Y eso me parece que es muy fundamental en una comunicación institucional, lograr ese objetivo. Muchas iniciativas hay cómo hacerlas en comunicación institucional, muchísimas iniciativas. Yo soy bien pegado, aparte de lo tradicional, de lo convencional, como son los medios ahorita las redes sociales ya no deja de ser ya tradicional, convencional, ya ahorita eso es lo que está de protagonista, ¿sí o no? Pero también hay otras alternativas de comunicación y yo en mi tesis de grado me incliné mucho también a las cuestiones alternativas, ¿no? De comunicación. El tema yo creo que en comunicación institucional no deberíamos destacarlo y deberíamos volver a recuperar el tema de los títeres, el tema de los mimos, el tema del teatro en la calle, es decir, el tema de la música. Todos esos son alternativas de comunicación institucional que se puede llegar a diferentes tipos de públicos. Eso hay que diferenciar, ¿sí? No podemos llegar con una ejemplo, vamos a llegar con títeres. Si llegamos con títeres, es un público meta definido, específico, que son nuestros niños, los cuales nos van a hacer caso, ¿sí? O quizás hasta los adultos mayores, porque los adultos mayores se vuelven niños y también quieren volver a eso, chévere. Pero de ahí en el día a día, el joven adulto que está apurado en la calle, no le va a hacer caso a un títere que está ahí, no le va a hacer caso. Entonces tenemos que, para ese adulto, tenemos que buscar otra alternativa. Quizás un grupo de 3 o 4 rockeros de esos locazos en la esquina que con mensajes y una buena música le va a hacer despertar el interés a ese otro tipo de público. Y así, buscar alternativas y obviamente, como decía Carlos, de manera intercultural, buscándole y analizándole al público meta a cuál va dirigido. Eso es muy, muy importante.
Siempre la comunicación institucional debe ir basado a esos criterios, como menciona Peter, de involucrar a la ciudadanía, de que se empodere de esos espacios de comunicación y que sean ellos, por así decirlo, los protagonistas que evidencien lo que se está realizando, bueno, en este caso, situando el municipio de Otavalo aquí en el Cantón, y de otras maneras también, dependiendo del espacio y el contexto que sea. En este caso, para finalizar, Peter, una premisa que la verdad siempre me he puesto a analizar mucho y me gusta también escuchar el punto de vista de otros profesionales de la comunicación. En este caso, quisiera conocer cuál es su percepción sobre lo siguiente. La ética existe, pero rara vez se aplica. ¿Qué le sugiere esta premisa a usted? Bueno, no, en comunicación decimos de que todos sabemos la ley, todos sabemos incluso los principios éticos, morales. Hablar de ética es hablar de moralidad. Y ahí obviamente todos decimos de que hay que hablar con la verdad, todos decimos eso. Todos sabemos que hay que educar a la gente, todos sabemos que hay que orientarle a la gente y todos sabemos que hay que entretenerle a la gente. Pero del saber al hacer está bastante lejos. Entonces yo creo que a lo que tenemos que propender, todos los que estamos dentro de la comunicación, es que tenemos que ya convertirnos en actores de esa buena comunicación, no solamente en habladores de lo que debería ser la comunicación, ¿no? Entonces yo creo que los medios de comunicación deben dar apertura, ojo, deben dar apertura a todos los grupos sociales del Ecuador, no casarnos con unos 4 o 5 grupos y tenerlos todas las semanas a los mismos y a los mismos. Esa se convierte en un monopolio, en una mafia de la información, ¿sí? Lo otro, siempre hablemos con la verdad, perjudique a quien le perjudique, pero hay que hablar con la verdad, favorezca a quien le favorezca, ¿sí? No nos vendamos por ciertos intereses económicos, principalmente nuestra formación ética y profesional. Y fundamentalmente no nos olvidemos que nosotros vivimos en la comunicación para servir a los demás. Para eso está la comunicación. No está para servirnos a nosotros. La comunicación es para servir a los demás. Mucha de la responsabilidad de construir una sociedad justa, equilibrada, ordenada, respetuosa y honesta depende muchísimo del papel que hagamos los periodistas en los medios de comunicación, del papel que hagamos los directores o directoras de comunicación institucional en nuestras empresas e instituciones, y también de lo que hagamos nosotros como ciudadanos en la calle, en las redes sociales. De todo eso depende de que nuestra actitud sea honesta y transparente, siempre con la verdad. Ahí estaremos nosotros aportando de mejor manera en el tema de la comunicación ética. Perfecto, estimado Peter. Bueno, en este momento ya procedo a finalizar la grabación.